Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos ante los demás que al final nos disfrazamos ante nosotros mismos. Esa cita en francés de François de la Rochefoucauld se abre con ella la novela que hoy hablamos, de Javier Cercas, Las leyes de la frontera, que ha sido llevada también al cine por Daniel Monzón. Su lectura me impresionó profundamente. Hay libros que son como un espejo. No es uno el que los lea a ellos, sino que son ellos los que lo leen a uno, dice el propio Cercas en la página 381 de este libro. Cuando leí los primeros comentarios en la prensa acerca de esta novela, no me llamó demasiado la atención. Las novelas de Cercas siempre me atraen, no tanto sus artículos, que como los de Javier Marías a veces se pierden en la vorágine política del momento. Pero su nuevo libro parecía otro acercamiento periodístico a la transición a la democracia que hubo en España. Me recordaba demasiado su libro anterior sobre el intento de golpe de Estado en el año 81, Anatomía de un instante, pero me equivoqué. Las leyes de la frontera es probablemente una de las obras más personales que ha hecho nunca Javier Cercas. Comienza así, leído por el propio autor, junto a Eugenio Barona, los dos juntos en el programa de la SER, Una hora, un libro. ¿Empezamos? Sí, empezamos. Pero antes déjeme hacerle otra pregunta, es la última. Adelante. ¿Por qué ha aceptado escribir este libro? ¿No se lo he dicho ya? Por dinero. Me gano la vida escribiendo. Sí, ya lo sé, pero ¿solo ha aceptado por eso? Bueno, también es verdad que no siempre se le presenta a uno la oportunidad de escribir sobre un personaje como el Zarco, si es a eso a lo que se refiere. ¿Quiere decir que el Zarco le interesaba antes de que le ofrecieran escribir sobre él? Claro, igual que a todo el mundo. Ya. De todos modos, la historia que voy a contarle no es la del Zarco, sino la de mi relación con el Zarco. Con el Zarco y con... Ya lo sé. También hemos hablado de eso. ¿Podemos empezar? Podemos empezar. Cuénteme cuándo conoció al Zarco. En esta forma de entrevista comienza el libro de Javier Cercas. Cuando lo saqué de la biblioteca para darle una oportunidad, que es lo que suelo hacer cuando los prejuicios parecen superarte, luego lo conseguí firmado por él mismo y lo he regalado a muchas personas, empezando por mi propio hijo. Me sentí atrapado desde el comienzo, en la primera página. Es un regreso a esa España que yo conocí a finales de los años 70, que traía los recuerdos no solamente de una generación, la mía, Cercas nació en el 62, yo soy del 64, sino también los miedos de toda una edad, cuando las fronteras están más diluidas que nunca. Porque este es un libro sobre la confusión de la adolescencia, cuando uno se intenta alejar de la familia, escapar de la rutina, y trae la memoria del primer amor, del despertar del sexo, pero sobre todo la tragedia de la pérdida de la inocencia, que es el gran tema de este libro, algo que nunca recobramos. Hace un relato también alternativo a la historia oficial de la transición, que como dice Luis de León Varga, ha olvidado la cruz para fijarse solamente en la cara, limpia y mitificada, y nos enfrenta al lado oscuro de sus incertidumbres y de sus falsas verdades. Así comienza la película también que ha hecho Daniel Monzón adaptando el libro de Cercas sobre esta historia de confusión de adolescencia y alejamiento de la familia. Constitución española. Pues estaban todas las bicis juntas a la entrada de la piscina. Alguien habrá tenido que verlo. Ignacio, pues pensarían que era el dueño si sería un chaval como él. Ya pregunté, pero nadie vio nada. Para mí que te lo has inventado. ¿Y Cristina? ¿Y qué? ¿No ves que desde que le dieron las notas está todo el día con lo de la moto y la moto? Pues me parece a mí que ni moto ni ruedas para la bici. Porque enseguida vienen las vacaciones y son todo gastos. De momento te va a tocar ir a pie. Si es que hay que tener muchísimo cuidado, que a la que te descuidas te roban el bolso. A una compañera del trabajo se lo robaron el otro día. Aquí, en el centro. Todavía tiene el susto en el cuerpo, la pobre. Ay, de verdad que no sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Toma, cariño. Comienza una nueva etapa de la historia de España. Es la voz del rey emérito en la televisión en blanco y negro que acompañaba aquellas comidas en la casa en este largo verano que suele acompañar las vacaciones del adolescente. En ella reconocemos tantas cosas, ¿no?
lo que ahora se llama el bullying, el acoso escolar que sufrían tantos y muchos hemos conocido, lo que era esa ola de robos, de continua inseguridad ciudadana que afectaba a tu propia familia y a todos tus conocidos. Es algo que todos los que hemos vivido esa época recordamos muy claramente. Cercas es extremeño, nació en Iberhernando, en Cáceres, pero vivió en Girona desde que tenía 15 años, que es la gran protagonista de esta novela también en la ciudad. Hacía ya 3 años que Franco había muerto, pero el país continuaba gobernándose por sus leyes y todo parecía oler igual de mal. En muchas ciudades españolas había entonces lo que llamábamos el barrio chino, como en Girona. No porque allí vivieran inmigrantes orientales, sino que se amontonaba una población marginal que se veía como todo un centro de delincuencia y de prostitución. Hoy en día es una parte elegante de la actual Girona. Está llena de restaurantes de moda, de tiendas chic, y en aquella época era, sin embargo, una zona húmeda, solitaria, cochambrosa, dice Cercas, en medio de esa ciudad de posguerra que el escritor recuerda como un polachón oscuro, clerical, acosado por el campo y cubierto de niebla en invierno. En aquella época la ciudad estaba rodeada por un cinturón de barrios donde vivían lo que se llamaban los charnegos, o sea, los inmigrantes que llegan del resto de España a Cataluña y no son nacidos como catalanes. Gente que en general no tenía donde caerse muerta, dice Cercas, y que había venido allí a buscarse la vida. Algunos recuerdan los días de colegio como maravillosos, pero otros tenemos pesadillas incluso cuando los recordamos. Esa es la experiencia del protagonista de Las leyes de la frontera. En este fragmento, leído también por Eugenio Barona, con el propio autor a su lado. El caso es que ir cada día al colegio se convirtió para mí en un calvario. Durante meses me acosté llorando y me levanté llorando. Tenía miedo. Sentía rabia y rencor y una gran humillación, y sobre todo culpa. Porque lo peor de las humillaciones es que hacen sentirse culpable al que las padece. A usted le sirvió para conocer a Zarco. La vida fuera del colegio giraba en torno a aquellos salones que había también enfrente del mío, que llamaban a veces billares por utilizar el nombre de lo que era el lugar de juego tradicional. En realidad lo que habían venido en su lugar eran los llamados flippers o pinballs, esas máquinas muy populares en los años 70, antes de aparecer lo que se llamaron las maquinitas de marcianos, los primeros videojuegos. Es ahí donde conoce al Zarco. Eran un chico y una chica. Aparentaban más de 16 años y menos de 19. Y mi primera impresión al verlos fue que un vago aire de familia los unía. Pero sobre todo que eran 2 charneos duros de extrarradio. Quizá 2 kinkis. ¿Vosotros de dónde vais? ¿Qué pasa, jefe? Solo queremos echar una partida, ¿podemos? No quiero problemas. El que dé problemas se va a la calle. Queda claro. Clarísimo. También me ande. ¿Y este? ¿Se le da bien? No, si ya se ve. Que no has hecho tú aquí ahora ni nada, gafitas. Venga, vámonos a otra, que este se tira aquí la tarde. No, quiero esta. El Zarco está claramente inspirado en una figura que es casi legendaria en la cultura juvenil, Juan Moreno Cuenca, que fue conocido como el Vaquilla, y en la cárcel tuvo un abogado que conocía al propio Javier Cercas y que ha escrito también un libro. Cercas lo leyó mientras visitaba una exposición que hubo en Barcelona y Madrid sobre los kinkis de los 80. Para el gitano, el kinki es una mezcla entre gitano y payo, pero en general en aquel momento era un sinónimo de delincuente. La expresión se populariza a partir del lute, que era literalmente un quincallero, o sea, un calderero que vendía cosas de metal barato, es lo que significa la palabra, pero que luego se convierte en una expresión de aquel que se apropia de lo ajeno, de alguien que vive en el mundo de la delincuencia. Por primera vez en mi vida, dice Cercas, encontré en un museo una exposición que hablaba de mí mismo, de mi propia experiencia. En la exposición no podían faltar los flippers, que junto a los llamados futbolines llenaban ya lo que antes eran los billares, carteles de las películas, de lo que se ha dado en llamar luego el cine kinky, y que llevó a directores como José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia, que eran hombres mucho mayores, a acabar en esa misma espiral de droga y totalmente atrapados en ese mundo de delincuencia.
El propio Carlos Saura tiene una película muy importante dentro de ese estilo llamado Deprisa, deprisa. Pero está también la música, los discos de grupos como Los Chichos o Los Chunguitos, que se confundían incluso en la época de la movida, finales de los 70, primeros de los 80, con los grupos ya mucho más modernos. Al final de la exposición había una sala con grandes retratos en blanco y negro de chicos de la época. Todos estaban muertos. El escritor Cercas se pregunta cómo es que yo no soy uno de ellos. Ese es el origen de la novela Las leyes de la frontera. Su protagonista no es un kinky, sino que es un adolescente de clase media como era el propio Cercas. Ignacio Cañas conoce así al Zarco, ese trasunto del vaquilla, en el verano del año 78. O sea, tenía 16 años, como el autor del libro exactamente. Inmediatamente le llama el Gafitas. La pregunta que nos hacemos es qué hace un chaval de buena familia abocado de esa forma a esas malas relaciones. Nuestros padres nos enseñaban que había que tener cuidado con las malas compañías y este es el momento en el que Gafitas ve el conflicto y la tensión entre ese mundo que está descubriendo y el de su casa con su hermana y sus padres. Nacho, te estás pasando, ¿eh? ¿Tú has visto la hora que es? ¿No hay mayonesa? A ver, si vas a llegar tarde, por lo menos podías llamarme y así no me preocupo. No me quedaban monedas. Toma, anda. Me ha salido un trabajo. ¿Un trabajo de qué? En los recreativos, les ayudo a cerrar. ¿Y eso es un trabajo? Me dan 10 partidas gratis todos los días. Bueno, pero te pagarán algo. 10 partidas, pero tengo que esperar a que cierren. Por eso llego tarde. Ay, Dios mío. De verdad, Nacho. Tú más tonto y no naces. Hombre. Mira, ¿qué crítica le harías a la clase a la que perteneces? Creo que quizás tenga... Bueno, mejor eso que no haga nada, ¿no? Por lo menos no gasta. Pues no sé. No sé qué decirte, la verdad. O sea, unos recreativos. Creo que también las ideas de ese mundo... La psicóloga Rich Harris ha escrito un libro que se llama El mito de la educación, en 1998, en el que dice que la formación de un hijo influye más el grupo de amigos que sus propios padres. El proceso de asimilación generacional hace que adoptemos la vestimenta, el peinado, las ideas del grupo. Desde que tenemos uso de razón queremos parecernos a otros. Lo que varía es el grado de comprensión o de frustración de los padres que asisten a veces impertérritos a tales cambios. Lo interesante de Las leyes de la frontera es que su protagonista es un solitario. Él sufre claramente desde el principio, como vemos, acoso escolar, lo que hoy llamamos con un anglicismo, bullying. La infancia, desde luego, puede ser muy cruel en el patio del colegio, pero para el Gafitas el sentimiento esencial de la adolescencia, dice en la página 18 Cercas, es el miedo. El miedo, porque en el colegio cuando alguien se empieza a burlar de él, le llaman Dumbo, se ríen de su torpeza con las chicas, se burlan de sus gafas de empollón, ya no bastan las palabras, le dan puñetazos a los que responden broma, intentando devolver los golpes, y las risas pronto se convierten en lágrimas y en deseo de escapar. Es por eso que se refugia en casa, donde se dedica a leer, a ver la tele siempre de fondo en la película de Monzón, y se aficiona a una serie japonesa que existió realmente, La Frontera Azul, que ponía la televisión española a finales de los 70, que era una especie de versión oriental de Robin Hood, y que da el título al libro, y también importante en la conclusión final de la historia. Ese verano del 68, por muy hundido o acobardado que esté un chaval de 16 años, no le puedes dejar en la casa todo el día entero. Se va a esos billares que se convierten en el salón en el cual está en los 80 y es ahí donde conoce al Zarco y a Tere. Hasta entonces se había comportado como un buen chico, pero ahora empieza, como diría Lou Reed, su paseo por el lado salvaje de la vida. Invítame una, anda. Venga, una partida tú y otra yo, ¿vale? ¿Quién era ese tío? ¿Quién? El de la escalera. Un camello. Para pillar chocolate, ¿sabes lo que es el chocolate, no? Sí, claro que lo sé. No lo has fumado nunca. Mierda. Toca.
Pues si quieres probarlo te puedes pasar por la Font. Es un bar que está en el chino. ¿En el barrio chino? Sí. Pasamos ahí las tardes fumando en la plaza y no pasa nada. Si quieres venir, estás invitado. Te toca. Bueno, ¿qué? ¿Vas a venir? Sí, puede. Gafitas. A que esté buena. Ven, anda. Delante del colegio evangélico donde yo estudiaba a finales de los 70, había uno de esos billares. El centro tenía entonces alumnos internos que venían de familias problemáticas. Algunos eran especialmente violentos. Yo no tengo recuerdos muy agradables de aquellos años. El día que no iba a clase era feliz, de hecho. Como Gafitas, lo que disfrutaba era leyendo y viendo la televisión en aquellos confusos años. La única forma de sobrevivir a aquella época era como Gafitas, buscándose a alguien que te protegiera. Tenía un buen compañero que era más fuerte que yo. Era muy aficionado al fútbol, cosa que yo nunca he sido, pero él no tenía apenas amistades. Vivía con su madre soltera en Vallecas, en una parte bastante conflictiva, en entrevías, y el miedo se palpaba allí en el ambiente. Los kinky recorrían la calle, observando al que venía de fuera con ojos amenazadores, y al acabar el bachillerato fui a un instituto público, recién abierto, en el centro de Madrid, en pleno barrio de Malasaña, donde vivía. Veo ahora en internet las noticias que aparecieron en la prensa sobre aquella época que estuve, justamente al comienzo de los años 80. Según el diario Ya, el instituto, que se llama San Mateo, presentaba en el 82 una situación insostenible de altercados y violencia. Yo lo que recuerdo es a la policía corriendo por las escaleras, alumnos tirando bancos y macetas por las ventanas, grupos de extrema derecha con bates de béisbol en la puerta, dando golpes a los que llevaban melena y sobre todo, como en la historia de las leyes de la frontera, sentados en el banco siempre fumando porros, o sea, lo que llaman aquí chocolate. Estás blanco como el papel. Igual te has pasado un poco con el porro, ¿no? A ver si te va a dar un chungo. Estoy bien. Solo que... ¿Qué? ¿No estarán planeando atracar los recreativos? ¿Por qué dices eso? Bueno, me han estado preguntando. ¿Quién te ha preguntado? De la camiseta azul. ¿Qué? ¿Que se lo intentaremos pagar a alguno de estos? El Guille. Sí, y los demás. Nada, eso es porque son muy cotillas y siempre quieren saberlo todo. Ya. ¿Qué pasa, que no te lo crees, no? ¿Te crees que te he dicho que vengas solamente por eso? Joder, tío, ¿en serio? Creo que me voy a ir. Pues vete. No, que me voy fuera, que me encuentro mal. A ver, ¿te acompaño? No estoy bien, voy yo. Al principio yo eché hasta la papilla. Luego ya se te hace el cuerpo. Estoy mejor. Oye, ¿qué es eso que me ha dicho la Tere? No sé qué te ha dicho. Pues no sé por qué te ha tenido que preguntar todo eso. Y de todas formas, ¿qué pasa si quisiéramos levantarle la pasta al de los recreativos? Pues que yo no quiero saber nada. Claro que no, tú no tienes que saber nada, es cosa nuestra. Ya, pero es que no quiero que por mí... A ver, Gafitas, que nos ha dicho que va en una mobilette. Tampoco nos ha dado la contraseña de la caja fuerte. No quiero que le hagáis nada. ¿Qué pasa, que es tu colega? Es un buen tío, me cae bien. Te cae bien. Bueno, pues eso es otra cosa. Si tú no quieres que le pase nada, no le va a pasar nada. ¿En serio? Para mí el gordo ese de ahora es sagrado. Ahora te digo una cosa. Me debes una, Gafitas. Los que pertenecemos a cierta generación no podemos olvidar esa primera experiencia con la droga, el acostumbrarse al olor de los porros que están fumando tus compañeros y ese ambiente marginal, la fina línea que hay entre lo ilegal y lo prohibido y lo que se considera simple diversión. El
Gafitas, muchos estábamos más interesados en las personas del sexo opuesto que podíamos conocer en ese contexto que el mundo de la droga. Pero era una época de confusión. En Madrid le llamaban la movida después. En aquel entonces simplemente se llamaba la nueva ola o ser moderno. Se asocia mucho con las palabras del alcalde que había entonces, el viejo profesor Tierno Galván, y aquel bando en el cual decía: rockeros, el que no esté colocado, que se coloque, y al loro. Algo increíble de pensar en una época como la nuestra. Es así como el autor Javier Cercas explica su propio libro. Creo que el corazón del libro es la ambigüedad, o sea, la incertidumbre, o sea, el no saber. Y creo que esto es el corazón también de todas las novelas. La novela es el género del no saber, de la oscuridad que ilumina, del silencio elocuente. Eso es la novela. ¿Cuál es la verdad del relato? No existe la verdad. La verdad es la ambigüedad. La verdad es la incertidumbre. Ninguno de los personajes, bueno, solo un personaje tiene la verdad. Y ese personaje nunca habla. Nunca relata la historia desde su punto de vista. Todos los demás son ignorantes, que cuentan su ignorancia. Frente al determinismo que intenta explicar la delincuencia en términos meramente sociológicos o psicológicos, Cercas se asombra siempre ante el misterio de la vida. Desde finales de los 70 hasta finales de los 80, dice, habían pululado por España centenares de chavales, desarraigados como el Zarco, y la inmensa mayoría de ellos había muerto en manos de la heroína, del SIDA o de la violencia, o simplemente estaban en la cárcel. Yo no. A mí hubiera podido pasarme lo mismo, pero no me pasó. A mí me había ido bien, no me habían encerrado en la cárcel, no había probado la heroína, no había contraído el SIDA, no me habían detenido siquiera. A un adolescente, como dice Cercas, nada satisface tanto como poder echar a alguien la culpa de nuestros males. El protagonista lo hace así al principio con sus padres, cuando empieza a volver a casa de madrugada, después de salir por la noche. Cualquier chaval de esa edad, la cárcel viene a ser, hasta que lo encierran o hasta que lo ve de verdad las orejas al lobo, más o menos como la muerte, una cosa que le pasa a otros. Se tomaba sobre todo chocolate, pastillas, pero no heroína ni cocaína todavía. Eso vino después, dice. El Gafitas confiesa que él no tomaba drogas para que le aceptaran, las tomaba porque le gustaban. Digamos que siempre empezó a hacerlo por una especie de obligación o de curiosidad, pero que acabó haciéndolo por placer o por vicio. Cercas construye una novela a partir de entrevistas, con un escritor, como vemos, trasunto de él y unos personajes de ese relato. Lo hace ambiguo, inquietante y retrata muy bien la imperfección de la vida, lo que fue no solamente una generación, sino la experiencia de vivir una vida prestada. Una novela siempre es un y sí. O sea, ¿qué hubiese pasado si? Esto es siempre una novela. En mi caso el y si fue, y si yo, en vez de haber sido un adolescente timorato, pedante, pues un día, por algún motivo, hubiese cruzado la frontera física de la ciudad, marcada por un río, y por una serie de circunstancias me hubiese unido a una banda de delincuentes como tantas que había en aquella época y que fueron mitificadas y que estaban por todas partes. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese sido así? ¿Y cómo hubiese cambiado mi vida? ¿Hubiese cambiado mi vida? ¿Hubiese sido como soy? ¿Hubiese sido distinto? ¿Estaría todavía vivo? Son los grandes sí de nuestra existencia. El misterio de la providencia, porque la vida tiene una cara oscura que no podemos entender. Dios entreteje el dolor, la pérdida y la angustia con momentos de placer y felicidad, pero busca cumplir su voluntad en nosotros. Cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien, se refiere al poder y a la sabiduría insuperable de Dios, capaz de obrar mediante nuestra debilidad. Los creyentes sabemos que Dios nos ama, y podemos a veces experimentar su cuidado incluso en medio de la necesidad. Es cierto que no conseguimos todo lo que queremos, pero confiamos en que aquel que conoce nuestros deseos sabe también lo que necesitamos. La Biblia nos promete que la vida de una persona formará un patrón discernible, con un principio, un punto medio y un final, dice Paul Helm en su libro sobre la providencia.
La Biblia no nos dice que para que las personas estén seguras de que los sucesos de su vida están ordenados por la providencia para alcanzar un buen fin, deben ser ellos capaces de discernir un patrón general, una historia en sus vidas. A veces la acuciante necesidad de discernir ese patrón puede generar frustración y angustia innecesaria. Según la Escritura, todas las experiencias de la vida tienen un valor, ayudan a bien, dice la Escritura. Lo que pasa es que hasta que hayan tenido lugar todos los acontecimientos de la vida de una persona, cualquier patrón discernible, por tentativo que sea, tendrá que ser retrospectivo, dice el ya partido con el señor profesor de la Universidad de Londres, en ese estudio sobre la providencia. El significado de una vida se encuentra fuera de ella. ¿Y qué pasa, por lo tanto, si una vida parece caracterizarse por la falta de sentido, la monotonía, la pérdida o la adversidad? Ningún suceso puede ser trágico en última instancia, porque gracias a la bondad inmerecida de Dios, cada experiencia de la vida ayuda para bien al final. El azar no es más que una palabra para designar nuestra ignorancia, porque quien tiene a Cristo tiene todo lo que necesita en la vida. Puede escuchar nuestras reflexiones sobre los libros de literatura popular de nuestro tiempo aquí en Al Trasluz. Todas las semanas se emite en Dynamis Radio el programa, pero lo puede escuchar también no solamente en vivo, sino como podcast. Es subido a plataformas como la que tiene la emisora de Dynamis en SoundCloud con muy buen sonido, pero también lo oirá incluso con tanta música en Spotify o en la plataforma donde hay tantos podcasts en castellano de iVoox. Puede escuchar Al Trasluz como El Pulso de la Vida, buscándolo en estas plataformas, así como también en la audiovisual de YouTube. Incluso si es un usuario de Apple, lo encontrará en iTunes, hasta en TuneIn. Daniel Panduro es el creador de la música de este programa, del diseño sonoro y la realización técnica, y quien les habla y el texto es de José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dynamis Radio y les esperamos en nuestro próximo programa, Al Trasluz.